Vamos a abrir el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, capítulo 19, este Evangelio que estamos considerando cada viernes, un Evangelio con connotaciones muy especiales. Se dicen en este Evangelio algunas cosas que no se dicen en otros, y hay una constante que veníamos mirando, es que el mismo Señor Jesús pareciera reformular una y otra vez la ley. Cuando en el Sermón de la Montaña dice a quienes le escucharon que fue dicho a los antiguos de determinada manera, yo les digo. Y esto es una constante a través de todo el libro de la ley, de todo este libro de Mateo, que tiene un trasfondo judío muy importante, que sus principales receptores son los judíos, y es como que el Señor está enmendando la ley, y estos hombres escucharían llenos de asombro, ¿quién es este? Como preguntaron en otra ocasión, ¿quién es este que aún al mar reprende y a los vientos? ¿Quién es este que perdona pecados? Dijeron en otro momento. ¿Y quién es este que corrige lo que está escrito? Nadie, sino Dios, puede corregir la palabra de Dios. Y nadie, sino Dios, puede reprender a los elementos de la naturaleza como hizo Él, cosa que no hizo ninguno de los apóstoles. Ninguno de los apóstoles hizo milagros sobre los elementos de la naturaleza, sino el Señor. ¿Y quién es este que perdona pecados, si no es Dios? Bueno, solamente el Señor Jesús, Dios manifestado en carne. Pero en todos aquellos que escuchaban al Señor una y otra vez se generaban todos estos conflictos. ¿Quién es este? Una y otra vez, ¿quién es este que dice estas cosas? Así que vamos a leer el Evangelio de Mateo 19, tiene un tema muy delicado, y yo realmente anhelo ante estos temas, como ante otros temas delicados, que Dios nos dé la gracia de que cada uno de nosotros escuche en su propio idioma. Alguno dirá, acá hablamos todos castellanos, pero hermano, no siempre entendemos todos la misma cosa. Allí en Pentecostés había distintas personas de distintos lugares, y el milagro fue que hablando Pedro en hebreo, cada uno entendió en su propia lengua. Si bien todos nosotros hablamos castellano, a veces percibimos cosas distintas. Y hermano, el deseo realmente de mi corazón es que todos podamos percibir lo mismo y yo poder contribuir en lo que pueda a esto con claridad, porque es un tema muy delicado. Le van a preguntar al Señor Jesús acerca del divorcio. Y bueno, estos son temas discutidos hasta hace algunos años atrás en nuestra sociedad. Hoy se está discutiendo otra cosa, pero hasta hace algunos años se discutía el divorcio. En este país había lo que se llamaba la separación de cuerpos y bienes, el artículo 67 bis, que era una posibilidad de separación de hecho legal, pero no tenía recasamiento. Quien se quería casar tenía que hacerlo hacia otro país. Por eso muchas personas de Argentina se casaban con otra persona vía México o en otro lugar para poder estar casados y tener con esa persona una situación legal favorable. Esto que se estaba discutiendo hace 20 años en el país, Dios lo resolvió hace 4000 años atrás cuando escribió acerca del divorcio para su pueblo. No porque el divorcio estuviese en el corazón de Dios, que es lo que Dios va a contestar el Señor Jesús hoy. No es porque esto estuviese en el corazón, sino porque conoce la condición del hombre y deja por escrito de qué manera será tanto el casamiento como la disolución del vínculo y por qué. Esa enseñanza se encuentra en el libro de Deuteronomio y vamos a ir a ella en un momentito para ver a qué están haciendo referencia los judíos cuando le preguntan al Señor. Volvamos a pensar en judíos, en lo que tenían en mente los judíos. ¿Por qué los judíos preguntan estas cosas? Ellos preguntan estas cosas porque ellos tienen un conocimiento previo donde Dios estableció las normas en que se funda el matrimonio y cómo se disuelve el matrimonio. Hace 4000 años, cuando los legisladores nuestros todavía obviamente no habían nacido y no habían dado pasos hacia la grandeza como se dice en el día de hoy. El que da pasos hacia la grandeza es Dios. Hermano, los hombres normalmente damos pasos hacia atrás cuando no vamos de la mano de Dios. Así que bueno, con temor y ayuda de Dios vamos a leer el capítulo 19 de Mateo, procurando poner el sentido para poder entenderlo. Dice así el versículo 1:
Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, aquellas que hablaban del perdón, ¿se acuerdan? Nos estuvieron hablando el viernes pasado de cómo debía ser el perdón y la reconciliación entre los hermanos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Pregunta. Una pregunta capciosa, pero está basada en algo que vamos a leer dentro de un momento y vamos a ver que se están apoyando en algo, no están preguntando por preguntar. Le preguntan al Señor Jesús, para ellos un reconocido maestro, como dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que vos hacés si Dios no está con vos. El Señor era un maestro muy importante, y entonces es consultado, en este caso con malicia, para ponerle un tropiezo, y le dicen: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? Que era un poco lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Se repudiaban, se divorciaban por cualquier motivo. Había una cantidad de divorcios muy alto, lamentablemente como hoy. Había una cantidad de divorcios muy alto, de cada 3 matrimonios hay 2 que se disuelven. Bueno, en aquel entonces los tiempos se repiten, las civilizaciones repiten los tiempos, y esto era moneda corriente también entre los judíos. Y les responde el Señor en el verso 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Les pregunta, ¿no leyeron esto? Lo que Dios estableció al principio, la constitución del matrimonio. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Si están así como vos decís, que al principio Dios estableció las cosas de esta manera, ¿por qué Moisés, de parte de Dios, mandó acerca de cómo se disuelve el matrimonio, si es tan perfecto y tan maravilloso? Verso 8 dice el Señor: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, acá viene de alguna forma la enmienda a la ley, y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Lo vamos a hablar de vuelta. El Señor presenta el matrimonio instituido por Dios. Ellos le preguntan, si esto es así, ¿por qué también en la ley hay un párrafo que dice cómo se disuelve el matrimonio? Le dice el Señor: por la dureza de vuestro corazón. No es que falla el proyecto de Dios, falla el hombre que lo integra. A causa de esto, Dios legisló de qué manera se iba a disolver. Entonces, dice el Señor: pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, y da una excepción, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Con temor de Dios, lo decimos de otra manera. Si es por causa de fornicación, se puede divorciar y no adultera. ¿Se entiende? Si la causa de la separación es el adulterio o la fornicación, hay elemento para que se disuelva el matrimonio, está diciendo el Señor, y se puede volver a casar. Cuando Dios pensó en divorcio y recasamiento. Acá lo vuelvo a repetir, por muchos años se discutió en la sociedad y aún en las iglesias si el divorcio conlleva recasamiento o no. Algunos dicen, bueno, divorcio sí, recasamiento no. Hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios tal como está y toda la palabra de Dios. A lo largo de tantos años hemos leído estos pasajes muchas veces y nos hemos enfrentado con casos muchas veces. Hermanos con posturas radicales que citan a veces un pasaje de la palabra de Dios como ser el de Malaquías,
donde dice la Escritura que Dios aborrece el repudio y el que cubre su vestido con iniquidad. Ahí está, no tenía justo la palabra. Dios aborrece el repudio. Dios, hermano, dice esto no puede ser. Y otros pasajes también del Evangelio no mencionan esta causa que el Evangelio de Mateo menciona. Entonces dijeron, bueno, no puede ser. Siempre decimos con Jorge, porque hace muchos años que estudiamos el tema y con los hermanos, hermano, todas las posiciones son respetables y son honestas. No son respetables cuando mutan según la situación. Personas que han sostenido una negativa total acerca de siquiera a veces profundizarlo, bastó que alguien de la familia tuviese un problema similar para empezar a estudiar las Escrituras. Nos parece que eso no es de Dios. Me parece que si alguien fue enseñado por el Señor y tiene convicciones en la Escritura, las tiene que sostener, aun cuando vayan desmedro de sus propios intereses o de su propia familia. Volviendo al texto, tratando de no dispersar, dice el Señor, yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo que sea por esto, si se casa con otra, comete adulterio. Y al revés. Vamos a leer Deuteronomio 24, que es el pasaje de la ley que Dios mismo dio a Moisés tocante al matrimonio y la disolución del matrimonio. Deuteronomio 24. Está establecido en la ley de Dios de este modo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. El recasamiento. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos a los primeros versículos. Nuevamente, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, un documento, se lo entregará en su mano, la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. El Evangelio de Marcos complementa al Señor diciendo que la mujer también podía repudiar al marido. No lo dice la ley, pero lo dice el Señor, lo cual es totalmente válido, porque algunos dicen, bueno, solamente el hombre si se casaba y encontraba algo indecente la podía despedir. No, el Señor después da ese dato ahí en Marcos, que la mujer también podía escribir una carta de divorcio contra el marido. Vamos al punto. ¿Qué es la cosa indecente? Este es un tema de discusión de muchos años. Alguna vez yo hablé con algún rabino. No está del todo claro entre los rabinos tampoco. Esto no sugiere la falta de la virginidad por parte de la mujer, porque miren lo que dice el capítulo 22, verso 20, para descartar motivos. Capítulo 22, hoja anterior, verso 20, habla de que si alguna mujer es sospechada, no todo lo que tiene que hacer. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. Nosotros desde nuestra cultura cuando leemos estas cosas prácticamente nos tapamos los oídos, ¿no? Pero bueno, hermano, tenemos que reconocer que somos de alguna forma hijos de la cultura y que a veces algunas cosas de Dios nos suenan demasiado fuerte en todo sentido, las que son muy justas y las que son muy amorosas también. Yo siempre digo humildemente que tal vez no hubiese pensado en un infierno, me estremece la idea, de hecho se predica cada vez menos el infierno, pero tampoco hubiese dado la vida de ninguno de mis hijos por el resto de los mortales. Son dos cosas, son dos extremos que yo por lo menos me intimidan las dos cosas. La palabra de Dios dice que si la mujer era sospechada
de no ser hallada virgen en el casamiento, tenía que el esposo protestar ante los padres tenían que ir a los ancianos del pueblo, que eran los jueces, y allí llevar el asunto, el tema, y si resultaba que la mujer no era virgen, la apedreaban, la mataban. Pero si era virgen, el hombre era castigado y la tenía que tomar por mujer. ¿Por qué leo esto? Para descartar que la causa indecente, la cosa indecente, no es la falta de virtud o de virginidad. Es otro tema. Uno dice, bueno, ¿cuál es? Algunos dicen que son cosas de la personalidad que pueden incluir desviaciones sexuales, alcoholismo, lo que fuere. Vamos a decir algo también tocante a la cultura. Esta gente compraba a cajón cerrado. ¿Qué significa? Se casaba con quien no conocía de ninguna manera. Los casamientos muchas veces eran arreglados por las familias. No tiene que ver con nuestra cultura. En la cultura occidental primero viene el amor, después viene el casamiento. En la cultura oriental primero viene el casamiento y después tal vez venga el amor. Es distinto. ¿Es malo, es mejor? Es distinto. Entonces los casamientos muchas veces eran arreglados por los padres, aún en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, si alguno da a su hija en casamiento hace bien, y si no la da, hace mejor. Y dice, ¿cómo el padre la da? ¿Qué es una cosa? Hermano, es otra cultura, y acá era así, y a nuestra cultura tampoco le va tan bien como para que estemos orgullosos. ¿Qué decimos entonces? Que posiblemente Dios dejó esta posibilidad porque se conocían al ir a vivir juntos. Estar desposados significaba estar comprometidos, como María y José. Pero siempre le digo en los campamentos a los jóvenes que no es que se abrazaban en el auto, se saludaban así de lejos y decían, chao María, chao José. No le tocaba ni el pelo, ni María a José ni José a María. Y no lo conocía. Entonces, de alguna forma se casaba con un desconocido que tal vez empezaba a conocer después de convivir. Entonces, tanto el hombre como la mujer, si hallaba una cosa indecente, algo que hacía difícil e imposible la convivencia, podía escribir este documento, dárselo, y el otro, yéndose, se podía volver a casar con otra persona. No está la idea del 67 bis, de las cosas que a veces hacemos los seres humanos. Lo vuelvo a decir, Dios tiene una dinámica espectacular en todas las cosas. En todas las cosas. Él es maravilloso en todas las cosas. Antes que Israel tuviese rey, no estando el rey en el corazón de Dios, de todos modos Dios escribió cómo iba a ser el rey que ellos iban a tener. Siempre está adelante, mucho más adelante que el pueblo, porque es Dios. Volvemos al 19 de Mateo. ¿Puede el hombre repudiar por cualquier cosa? Tal vez hubiese dicho el Señor, bueno, no, si haya cosa indecente. Se estaría refiriendo a Mateo capítulo 24. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Lo vamos a dejar de lado. Lo de la cosa indecente, porque evidentemente abrió la puerta a que yo me casaba, no me gustaba, la dejaba, el otro se casaba, era un desastre. Entonces como que el Señor achicó la puerta. ¿Y qué dijo? Solamente será posible si la causa es la fornicación, que antiguamente se penaba con la muerte, capítulo 22, lo leímos recién. Entonces, pasó de ser causal de muerte a ser causal de divorcio. ¿Se entiende esto que Dios hace? Es un cambio. Si la causa es esta, entonces puede haber divorcio y recasamiento. Termino con esta parte acá. Esto rige para judíos y gentiles al día de hoy. Uno dice, la iglesia tiene otra enseñanza. Esta enseñanza de Mateo 19 tiene que ver, estuve toda la tarde tratando de encontrar la mejor palabra, no me quiero equivocar y no faltar al respeto, como si fuese la repromulgación de la ley que hace el Señor para toda la humanidad, que se divide en judíos, gentiles y la iglesia de Dios. La humanidad se divide así, judíos, gentiles y la iglesia de Dios, que está compuesta de judíos y gentiles arrepentidos en Jesucristo. Estas son las tres divisiones. ¿Para quién es esta escritura? Para todos aquellos que hoy están bajo la ley, judíos y gentiles que no forman parte de la iglesia. Esta es la escritura. Diríamos nosotros las personas que no son del Señor. A veces decimos el inconverso, suena tan mal, no digo, si alguna persona a veces nos visita y el inconverso soy yo, ¿viste? Bueno, tal vez son personas, tendríamos que buscar una expresión mejor. Todos sabemos de qué hablamos cuando decimos eso. Ahora, hermanos, hay un montón de personas
en nuestra sociedad hoy que se han divorciado, vuelto a casar, y no fue precisamente por causa de fornicación. No siempre fue el adulterio el disparador de la ruptura. Se suele hablar de que se termina el amor en la pareja, que gana la rutina, que ya no tiene sentido estar juntos. Se suele hablar de la incompatibilidad de caracteres, no combinar en lo que es la convivencia. Entonces, las peleas son frecuentes y los chicos la ven y aún los profesionales aconsejan que, bueno, que en ese caso haya una distancia, una separación. Y no hubo adulterio, y no hubo fornicación. Y entonces no están contemplados acá. Acá dice que si la causa fue, si se volvió a casar, está bien. Y si no fue esa, bueno, por contraste está mal. Ahora está hablando el Señor con una mujer en el capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana. Y uno dice, ¿cuál es el estado civil de la mujer samaritana? ¿Quién se acuerda? Indefinido, ¿no? A veces le preguntan a algunos, dice, su estado civil indefinido, dice. Divorciada 4 veces. Cuando habla con el Señor, le dice, yo no tengo marido, pues el Señor le había dicho que lo vaya a buscar. Y el Señor dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Qué hacemos con la mujer samaritana? Yo pregunto, al final vamos a intentar responder. ¿Qué hacemos con gente que viene, que ya se divorció, que ya se casó, que ya tiene hijos de su segundo o tercer matrimonio y hoy vienen al Señor? Que en esa vida equivocada, sin Cristo y sin esperanza, tomaron malas decisiones. Bueno, todo lo que puede hacer una persona que no tiene al Señor por delante. Casarse mal, entre las muchas cosas. Bueno, ¿qué le decimos? Frente a esto hubo muchas posturas distintas, desde personas, hermanos, sanos, hermanos. Siempre vamos a pensar lo mejor, lo honesto y lo puro. Que le dijeron, si usted se tiene que convertir, si usted se quiere convertir, se tiene que separar, porque esa situación es adúltera. Habrá que repartir los hijos, 2 para uno, 2 para el otro. Otros dijeron, bueno, sí, se puede convertir, como si se pudiese impedir la conversión, por otra parte, ¿no? Que los nacidos de Dios son de Dios. No se puede impedir que alguien se convierta. Pero lo vamos a recibir en la comunión, pero bueno, no le vamos a dar ningún servicio. Bueno, y así hay un montón de posturas que no tiene sentido mencionarlas tampoco. ¿Cuál es la realidad? Que esta mujer samaritana, de alguna forma, hoy representa a nuestra sociedad que está con este modelo que hoy se dio en llamar familias nuevas. Ya no es la familia tradicional del papá, de la mamá y los 2 chicos o 3. Bueno, están los hijos de ella, están los hijos de él y están los hijos de ambos. Cuando yo era chico había un humorista en televisión y contaba el cuento, decía, tus hijos, le dijo el hombre a la mujer, le pegaron a nuestros hijos. Tus hijos y mis hijos le pegaron a nuestros hijos. Tenían toda una mezcla, de hijos de él, de ella, y le habían pegado a los hijos en común. ¿Qué hacemos con esto? Hermano, la ley es clara. Si el motivo fue la fornicación, bien, y si no fue la fornicación, está en adulterio. 1 Corintios capítulo 7. La pregunta es si habrá alguna solución. Hasta ahora es claro. La palabra es clara. 1 Corintios 7, brevemente, pues es una enseñanza ya muy conocida. Hablábamos de judíos, de gentiles y de la iglesia de Dios. Tercera parte, la otra parte de la humanidad. Dice Pablo, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esto es muy claro y no tiene lugar a duda. Vimos que para los otros 2 grupos de personas, el Señor dejó un motivo, que era el adulterio, que validaba un nuevo casamiento. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia? A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esta es una enseñanza más elevada,
con una exigencia mayor. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una posibilidad mayor que las personas que no son del Señor. Por la gracia de Dios, hemos recibido el Espíritu del Señor. La gracia de Dios que nos permite y nos concede la posibilidad del perdón de una cosa tan grave como es aún el adulterio. Es muy grave. A veces se pregunta en televisión, dice, ¿usted perdonaría una infidelidad? ¿No? Se pregunta en el reportaje. Hay gente que dice, mire, la verdad que no, porque se rompería la confianza, yo no podría volver a confiar. Realmente personas que lo han vivido dicen, mire, es muy complicado seguir, ya a lo mejor no es lo mismo. Pedirle esto a personas que no son del Señor, mire, usted le tiene que perdonar, es difícil. Hay personas que por el contrario se quieren vengar y le quieren devolver de la misma manera y tal vez a la primera persona que encuentran le va a tratar de hacer lo mismo. Bueno, eso es muy de la humanidad. A los hijos de Dios se nos pide otra cosa, porque estamos capacitados para otra cosa, si es que queremos, ¿no? Porque si no queremos no hay ninguna posibilidad. Hermano, el perdón es una gracia que Dios da. Y Dios nos puede dar la gracia de perdonar aún algo tan serio como el adulterio. Que ojalá que lo pase jamás. Pero que ninguno está exento, hermano. Nadie piense que está exento ni que el pastor está exento. Pastores han caído en adulterio. Mucha gente, lamentablemente, a lo largo de los años, cristiana, ha caído en adulterio. ¿Qué tiene que hacer el otro? Dice, si tu hermano pecare contra ti, si se arrepintiere, perdónale. Está la posibilidad. Está la posibilidad. Quiero dejar la pregunta que dejé antes. ¿Qué pasa cuando el que fue víctima del adulterio no solo que quiere perdonar, que quiere continuar, sino que el otro no quiere ser perdonado y quiere abandonar? Porque acá, hermano, la palabra es clara. Siempre yo doy el ejemplo hablando de esto con mi señora, que yo no me puedo divorciar de mi señora, ni mi señora de mí. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Pero yo estoy enojado por lo que sea, mira, lo tendrán que arreglar porque Dios dice que no. Y que si se separan, ¿por qué? Por la dureza de corazón. El único motivo por el que no se pueda llevar adelante una reconciliación y una restauración de las cosas es por la dureza de mi corazón. No porque falte el poder de Dios, sencillamente porque yo no quiero o porque me quiero vengar, pero no es un problema de limitación de la gracia de Dios. Yo no quiero. O mi señora no quiere. ¿Qué es lo cierto? No nos podemos separar. Y si así fuere, porque no queremos oír, porque son más las peleas, porque los chicos ven esas cosas, dice Dios, bueno, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido o con su mujer. La exigencia es mayor para el pueblo de Dios, porque al que más se le dio, dice el Señor, más le será demandado. No le podemos pedir a la gente que no conoce al Señor vida cristiana, no tiene con qué responder, no lo puede hacer. A los hijos de Dios sí, la enseñanza es más elevada. O se ponen de acuerdo o se quedan sin casar. Será una separación, que también es triste, que también es traumática. ¿Y cuál es la solución? Y si no, que se reconcilien. Vuelvo a plantear la pregunta, ¿qué hacemos cuando el que se equivocó, cuando el que pecó, el que adulteró, no solo que no quiere ser perdonado, sino que abandona al hermano o a la hermana que fue víctima del adulterio? Y allí queda él en la iglesia o allí queda ella en la iglesia. Y aquel que se fue está viviendo una vida descaminada totalmente y no quiere que lo perdonen ni quiere volver. Pregunto, hermano, ¿qué hacer? Porque estos casos, lamentablemente, hoy también pasan, así como se separan, no así, está mal hecha la formulación. Así como hay divorcios entre las personas que no son del Señor, lamentablemente hay un número creciente también de divorcios entre cristianos. Ahora, ¿cuál es el problema? Normalmente el problema es para los pastores, entre otras cosas, de las iglesias, que tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer. Alguno diría, bueno, hermano, haga lo que dice la Biblia. Bueno, hermano, ya lo leímos y no es difícil de entender. Pensemos en esto para poder entender. No quiero que se me vaya el tiempo. Siempre cuento que hace muchos años vivimos algunas situaciones aquí y hemos tenido que estudiar el tema y orar para que Dios nos dé luz.
Porque es muy fácil decirle al otro, mire, usted quédese allí, quédese solo, quédese sin casar. O al que vino decirle, mire, si usted se va a querer congregar, tiene que dejar su familia, porque si no está en pecado, y deje su familia. Bueno, hay un montón de variantes. Todas las consideramos en su momento, hace desde el año 80 y pico que venimos con el tema. Y el problema igual se va acrecentando. ¿Acaso hay una solución para este tipo de casos, tanto sea de personas que no son del Señor como personas que son del Señor? Lloraba Esaú delante de Isaac diciendo, ¿no te queda para mí bendición? ¿Significa que el plato de lentejas fue mi sentencia de muerte? Y en el caso de Esaú, dice el padre, yo bendije a tu hermano y va a ser bendito, y de alguna forma ese plato de lentejas te costó carísimo. Ahora, hermano, ¿tiene Dios alguna posibilidad? Aquel que hace nuevas las cosas, aquel que hace la segunda vasija, ¿tendrá, hermano, Dios una solución para estos casos o habrá que buscarle un asiento cómodo dentro de los bancos de la iglesia para que el hermano o la hermana pase allí el resto de sus días hasta que venga el Señor? El domingo hablaba sobre la homosexualidad. No es el pecado de muerte, lo tenemos que reconocer. Es un pecado más en la lista de los pecados de los cuales los hombres se tienen que arrepentir. Eso es clarísimo. Pero Dios condena toda sexualidad fuera del matrimonio, sea prematrimonial, extramatrimonial o una relación de tipo homosexual. No es el pecado de muerte. Muchas personas, lo vuelvo a decir, que no son del Señor y hoy vienen con esta familia nueva, casado por tercera vez, lo han hecho en ignorancia. Y yo me acordaba de Pablo. ¿Saben qué decía Pablo? Yo perseguía a la iglesia del Señor. Y en otro pasaje dice, yo los forcé a blasfemar. Pero vuelve a decir, lo hice en ignorancia. Y hermano, esto hay que considerarlo. Si poder juzgar las cosas fuese tan sencillo como leer y bajar el martillo, no harían falta los jueces. Con el maestranza nomás que está por allí por la sala de tribunales, dice, mira, acá dice tal cosa, listo, que pase el que sigue. Hermano, la palabra de Dios está y ninguno de nosotros la puede torcer. Pero tenemos que preguntar si en Dios hay una posibilidad y hay alguna solución. ¿O es acaso el pecado de muerte, que no lo es, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pablo dice, yo en ignorancia perseguí a los cristianos. Yo en ignorancia me casé, qué sé yo, tenía 20 años cuando me casé. Algunos dicen, me casé, no sé ni por qué me casé. Tantas situaciones tenemos oídas. Hermano, ¿habrá para ellos bendición? ¿O tendrán que pasar a formar parte de un sector distinto de la iglesia? Muchas veces esto pasa en personas muy jóvenes que aún tienen todo el proceso de su sexualidad por delante. Como pastor bien casado es muy fácil decir, bueno, que se queden como están, taparse uno un poquito más, ¿no? Y decirle a la señora que se arrime un poquito más para no tener frío. Yo estoy bien. El Señor Jesús reprendió a los fariseos. Dice, ustedes ponen carga en la espalda de los hombres que no se animan a mover con un solo dedo. Y hermano, por la gracia de Dios, los pastores no tenemos estas situaciones en la familia. No es que lo hemos estado buscando porque tenemos situaciones en la familia, pero tenemos hermanos en la fe en esta situación. Y tenemos gente que lo hizo en ignorancia y llegó a la iglesia con una vida destruida porque no tenía al Señor. Por eso que siempre tenemos que pensar qué sería de mí si no me hubieses alcanzado. Yo a lo mejor ya estaría casado por cuarta vez o rejuntado, a lo mejor no me hubiese casado, vaya a saber qué cosa. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo, y su gracia no fue en vano para conmigo, Dios fue bueno, hermano, conmigo. Me llamó temprano y me evitó un montón de dolores. Terminamos pensando en Génesis capítulo 2. Juancito, ¿me conseguís un poquito más de agua? Génesis 2. Igualmente voy diciendo, una vez estábamos en una reunión de ancianos y se estaban tratando distintos temas, ¿no? Y nosotros, no sé quién de nosotros había, gracias, señalado algún tema en particular. Y otro hermano dijo, bueno, ustedes aceptan recasados, como diciendo, ¿y qué se vienen a quejar, no? Como si fuese un pecado terrible.
Bueno, hermano, nosotros no tenemos un cartel en la puerta animando a la gente a que se divorcie. En el principio Dios los hizo así y la institución de Dios permanece, que el hombre y la mujer sean una sola carne. El otro es algo que pasa y cada vez llega a la iglesia con más abundancia, de parte de personas que no son del Señor y de hermanos que han naufragado en su matrimonio. Capítulo 2, versos 16 y 17 de Génesis. El 2 de Génesis, versos 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el mandamiento. Es clarísimo. Y él se lo traslada a su esposa de la misma manera. Como dirían los chicos, clara la tenían clara, no lo hicieron, pero lo tenían claro. Versos 6 del capítulo 3 y el 7. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Un poquito hacia atrás en el verso 15, una promesa para el futuro. Dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero esto iba a pasar muchísimos años después. Una profecía que hablaba acerca de la venida del Señor y su victoria en la cruz. Por el momento estaban los dos desnudos, con sus hojitas, con sus delantales de hojas. Entonces Dios tomó pieles de animales y los cubrió. ¿Por qué, hermano, quiero leer este capítulo? Porque yo creo que tenemos que pedir toda la sabiduría de Dios y la disposición de corazón para entender. A veces cuando hablamos esto hay gente que dice: pero a mí me enseñaron así, y bueno. Mira, hermano, si nosotros ya supiésemos todas las cosas, no tendríamos que tener más reuniones de enseñanza, porque ya sabemos todas las cosas. Como no sabemos todas las cosas y estamos en un proceso de aprender, estamos pidiendo, hermano, que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría y un corazón dispuesto a comprender más allá de nuestros gustos o posturas personales. No importa lo que a mí me guste, importa lo que sea necesario y Dios diga. ¿Cuál es el ideal? Que no toquen el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esto es clarísimo. Se lo digo de otra manera. Algunas veces lo dije. El ideal sería, hermano, que nosotros estuviésemos cortando el pasto, fruta y viviendo esa vida maravillosa del Edén. Pero las cosas salieron mal. ¿Se puede volver atrás? No, no se puede volver atrás. En el verso 6 la mujer vio, tomó, todos conocemos la historia. ¿Qué pasó? Que se cayó. Fueron abiertos los ojos, conocieron que estaban desnudos y ahí comienza la tragedia de la humanidad. Pero Dios aparece enseguida y pregunta. Porque quiere saber, no porque quiere que él hable. Entonces le promete este Salvador. Y dice: pero voy a estar 4000 años desnudo. No, Dios tenía una solución a corto plazo también, que era matar a algunos animales y ponerle las pieles, porque las hojas no sirven para cubrir la desnudez. Los cubrió de pieles. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Lo digo siempre, con todo temor de Dios y todo respeto. El Señor Jesús es el remedio de Dios, no es el ideal de Dios. Si bien el Señor Jesús es Dios. El ideal sería que el hombre no hubiese caído. Habiendo el hombre caído, dijo el Señor: ¿quién irá por nosotros? Y dijo el Hijo: he aquí vengo para hacer conforme está escrito en el libro acerca de mí, porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó. ¿A qué vengo? A buscar y a salvar lo que se perdió.
Pero el plan de Dios era que las cosas no se pierdan, no salieron así. ¿Por qué? Lo podríamos discutir hasta mañana, ¿por qué? Lo importante es que ya pasó. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Salió a comprar remedios que le costaron la vida del hijo. Y en el momento la vida de algunos animales que mató para cubrir a ese hombre desnudo, en vez de decirle, ¿qué te dije? Que no toque. Yo se lo hubiese dicho, ¿no? Yo soy muy de esas cosas. ¿Y qué te dije yo? Y que no toque. ¿Y vos qué hiciste? Tocaste. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora quédate así, ¿eh? Porque esas cosas nos nacen solas, del corazón. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo, una traducción muy linda, que no paró hasta dar al Hijo en rescate por todos. No se quedó pasivo viendo a su hombre caído, diciendo, bueno, ahí está. Hiciste lo que te dije que no hagas, bueno, ahí tenés. Tu hermano salió a buscar soluciones, dicho con todo respeto, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer los hijos de Dios? En el temor de Dios y la dependencia de Dios, buscar una solución si la hubiese. Están comiendo algunas espigas en el día de reposo los discípulos del Señor. Y los fariseos los censuran diciéndole, tus discípulos están comiendo en el día de reposo. Y el Señor les cita 1 Samuel, capítulo 21, que lo vamos a terminar leyendo. Y esta vez sí es la última lectura. Termino haciendo lo que digo que no hagan, lo hago yo, ¿no? Así como buen humano. Siempre digo, cuando decís que vas a terminar, termina. No empecé, con esto terminamos, y no termina nunca, porque cansás a la gente. Y después lo hago yo. Bueno, hoy perdónenme a mí. La última, el Señor les refiere este caso, cuando le dicen eso de los discípulos. Dice, ¿ustedes no escucharon, no leyeron lo que hizo el sacerdote cuando fue David y los soldados hambrientos? Y algunos conocerían la historia y otros no. La historia es esta. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, si no anduvieron en libertinaje. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y antes de ayer, cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan. En lo personal, este capítulo para mí fue revelador en una situación que me tocó vivir hace muchos años, ¿no? Cuando unos chicos, él se había convertido y se había casado en Uruguay, había durado muy poco su matrimonio, alguna vez lo contamos. Después conocí una chica de acá, después decidieron casarse y lo fuimos acompañando hasta el día que me dijo, me gustaría que hables en el casamiento. Y ahí se me complicaron un poco las cosas, porque lo que no es de fe es pecado. Y a un querido amigo mío, que yo lo cito siempre, y ya está con el Señor, como don Oscar Rizzo, que tuvo la tragedia de separarse siendo muy joven, algunos de su época le dijeron, mira, si querés casarte, pero no digas que nosotros te lo dijimos. Eso no es digno de Dios. Si decimos algo en oculto, lo podemos decir en la azotea, si no, no hay que decirlo en oculto. En el cuartito del fondo le habíamos dicho que fuese adelante con el matrimonio. Hasta que el chico dijo, me gustaría mucho que hables en el matrimonio. Había que decirlo de la azotea. Te digo, Señor, dame la parte que necesito para poder hacerlo, porque si no lo hago de fe es pecado, y me estoy equivocando, y nos estamos equivocando. Y después de orar un tiempo, Dios me trajo este pasaje. Cuando llega David con sus soldados hambrientos, le pide pan al sacerdote, y el sacerdote le dice, pan común no tengo, el único pan que tengo es el de la mesa. ¿Cuál es?
Son 12 panes que representan las tribus de Israel, que todos los días se ponen sobre la mesa de la proposición. Y el pan que se retira lo puede comer el sacerdote y su familia, pero nadie más. Todos los días se ponen los panes, son retirados, se cambian al otro día. Los que se sacan son para el sacerdote, pero nadie más. Nadie puede comer si no el sacerdote. Lo dice el Señor Jesús en el Evangelio. Y este hombre le dice, bueno, ¿qué situación? No tengo pan común, tengo pan sagrado. La ley dice que el pan sagrado es para el sacerdote, ya lo sé. Y se queda pensando, y le dice, bueno, si al menos se han guardado mujeres, como diciendo, si no vienen del libertinaje y vienen a comer acá, ¿no? David le dice, venimos de la guerra, no venimos del libertinaje. Y le dio el pan, porque no había allí otro pan. Cuando el Señor citó esto, les dijo, miren, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. A veces nosotros le damos más valor a determinadas cosas que a las personas. En estos días lo estuve pensando una y otra vez, hermano, Dios está del lado del pecador para que siga pecando, no para rescatarlo. Dios está del lado del pecador. Dice, yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Algunos a veces parece que nos gozamos condenando a la gente y diciéndole y poniéndole la carga. Hermano, Dios ama al mundo, no solamente a la iglesia, ama a los que no le aman. Está del lado de ellos para salvarlo. Decía el autor bíblico, Dios está conmigo entre los que me ayudan. ¿Qué significa que Dios ama? Significa que Dios ama como el padre a los hijos, se compadece, lo dice la Biblia. Dice el Señor, si ustedes que son malos dan buenas cosas, cuanto más el Padre. Tenemos que repensar muy bien. Hemos puesto a veces en este lugar a alguien que cometió homicidio, tantas cosas más, en su vida sin Dios a dar testimonio, y cuantos más equivocaciones es más jugoso el testimonio y atrae más gente, pero resulta que aquel que tuvo la desgracia, porque es una desgracia de haber equivocado su matrimonio, bueno, lo tenemos en algún rincón, no dejándole tocar la jarra de jugo siquiera por las dudas. ¿Tenemos una posición tomada? No. Tratamos cada caso en particular, los ancianos. A algunos hermanos le hemos dicho que no nos parecía y que no avalábamos el recasamiento. Por lo menos aquí nos parecía que no. A veces suele decir, bueno, la parte inocente se puede volver a casar. Yo me pregunto, ¿es inocente? No, pues uno dice, él la engañó y ella es la parte inocente, o él lo engañó y ella es la parte inocente. ¿Es inocente? ¿Qué sé yo? A lo mejor le puso el revólver en la mano para que el otro apriete. No es que lo justifica el pecado, ¿no? Pero hay que mirar bien las cosas. Tomar mucho tiempo. ¿Esto se hace enseguida? No, hermano, no. Hay que asegurarse muy bien de que no hay otro pan. Cuando este muchacho que yo les cuento se convirtió, lo primero que le dijimos es, procura contactar a tu esposa de la juventud y testificarle de tu conversión. Y fíjate si la podés ganar para el Señor. Él lo hizo por un tiempo. Un día vino y dijo, mirá, está viviendo con otro hombre y la situación se hace muy difícil y está embarazada de otro hombre. Nos pareció, hermano, que el camino se terminaba, que le teníamos que recibir como estaba, que no había otro pan. Y se toma esta decisión, que es muy delicada. A mí me dolió cuando este hermano dijo, bueno, ustedes tienen allí recasado, como si ustedes son unos libertinos, reciben libertinos. A ustedes parece que esto les es barato. Hermano, esto no nos es barato. Nos duele el dolor de que le duele, quisiéramos pensar que es así. Y tenemos que querer para ellos lo que queremos para nosotros, debiera ser así. No hay una posición tomada. En algunos casos entendimos que Dios guió a que sí, en otros casos dijimos que no. Se han ido a la iglesia los hermanos. Nos pareció que no. ¿Qué vamos a hacer? Procuremos no condenar a los inocentes. Hay que tomar un tiempo para orar, ver. Si no queda posibilidad, si se agotaron todas las instancias, si no queda otra cosa, tal vez haya que darle el pan de la mesa que es para el sacerdote. Está claro que es para el sacerdote, pero no hay otro pan. Y el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Finalmente, dice el Señor, juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Va más allá aún que un buen juicio.
Pero hermano, un buen juicio finalmente lo hace cualquiera. El tema es hacer misericordia en Dios y restaurar. Ojalá Dios nos dé la gracia, ¿no? A veces nos quedamos con la primera etapa, que es el diagnóstico, el juicio. El juicio lo hace cualquiera, no es tan difícil. Por ahí está el ordenanza que limpia en tribunales, mira lo que dice el Código Penal, ya le puede dar la condena. Lo difícil es hacer misericordia en Dios y restaurar si fuere posible. Oramos juntos, buscando la ayuda de Dios. Querido Padre nuestro, queremos bendecirte y darte gracias porque fuimos recibidos a misericordia. Señor, y muchos de nosotros tendríamos situaciones similares a las comentadas o peores si tú no nos hubieses encontrado temprano, Señor, en el camino. Por eso te rogamos que tú nos des un corazón sensible al dolor ajeno y nos libres de quebrantar tu palabra, Señor, de tomar una decisión, Señor, sobre lo que tú ya has decidido. Por eso te rogamos, Señor, que envíes tu luz, tu verdad, abundante sabiduría. Señor, oramos para poder permanecer en una sola carne aquellos que fuimos unidos en matrimonio. Bendice los matrimonios de la iglesia. Señor, te rogamos que tú bendigas cada hogar, para que, Señor, podamos vivir todos los días de nuestra vida en el deseo original de tu corazón de ser una sola carne. Pero queremos orar por los que están atravesando dificultades en esta hora. Señor, tú los conoces. Te rogamos, Señor, que tú los ayudes, que tú los asistas, para que ellos, Señor, no separen lo que tú has unido. Pensamos en sus hijos, Señor, en el dolor que traerá para la vida de ellos y te imploramos que tú les libres de ellos mismos, Señor, que puedan volver sus corazones. Señor, tu palabra dice que el único obstáculo es la dureza del corazón. Por eso te rogamos que tú toques cada corazón, Señor, de las personas que atraviesan estos problemas, Señor, para que no tengamos que lamentar junto a ellos, para que nos alegremos con sus alegrías, como nos alegramos, Señor, con los otros matrimonios también. Una vez más, Señor, pedimos, imploramos que abundante gracia sea con nosotros. Líbranos, Señor, una vez más en el corazón de hacer, Señor, lo que te desagrada. Te lo rogamos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús.